Bueno, buenas tardes para todos los que me están escuchando del otro lado. Me presento para los que no me conocen. Yo soy el profesor Pablo Coria y me voy a hacer cargo de la materia del profesor Facundo Corbalán. Él ya les habrá anticipado en la última clase de la semana pasada el hecho de que, bueno, va a estar ausente durante todo el cuatrimestre. El profe ha tenido la suerte de conectar una beca para Europa, ¿sí? Se ha ido a hacer un perfeccionamiento, puntualmente creo que a Austria, así que no va a estar en el instituto durante todo el cuatrimestre, por lo tanto yo me voy a estar haciendo cargo de la asignatura. Espero hacerlo al nivel del profesor, sí, que se ha ido. De por sí Pero por favor, la materia historia argentina es una materia es muy compleja y hemos estado trabajándola con el profe Facundo el año pasado, ¿sí? Ha sido nuestra primera experiencia en conjunto. Yo trabajo la historia argentina, adelantándoles a los que me están escuchando en el profesorado de geografía, ya desde hace varios años. Pero obviamente que la lógica que trabajamos en geografía es muy diferente al tema del profesorado de historia. Sí, así que bueno, espero estar a la altura de él y bueno, la idea es que este, no sean clases, como digo, siempre monológicas, que no sea una simple exposición magistral mía, sino que también exista la oportunidad de que ustedes puedan consultar del otro lado, habilitar el micrófono, preguntar cuando algo no se entienda, ¿sí? Bueno, por ahí David y algunos otros que ya me conocen saben que yo soy más del ámbito del diálogo y de poder ir construyendo entre todos los saberes. No me creo dueño del saber absoluto, ¿sí? Al contrario, soy alguien que permanentemente está revisando sus prácticas, está aprendiendo, así que con toda la confianza, cuando ustedes no entiendan algo, cuando surja alguna duda, frenamos, me preguntan, volvemos a retomar, no va a haber ningún problema. Una cuestión que les quiero adelantar, voy a tomar un vaso de agua porque a mí cuando yo me enteré también es como que se me hizo un nudo en la garganta. Espero que cuando les diga esto a ustedes no se les haga un nudo como a mí, así que me voy a anticipar, voy a tomar un vaso de agua. Eh, bueno, no sé yo creo que es grata la noticia que les voy a dar. La semana próxima, ¿sí? Retornan a la presencialidad. No sé si ya se habían enterado o no, ¿sí? Sí, profe. Este, Sí, retornan a la presencialidad. y profe, los colegios ya están volviendo todo, así que me parece que era medio sabido ya que Sí, sí, volvíamos. a ver, es una presencialidad cuidada, es una presencialidad en donde a nosotros nos van a exigir, obviamente, estar en el espacio áulico. Vuelven los chicos de tercer y cuarto año del profesorado. La gente que va a primer y segundo año haría un retorno a la presencialidad recién de acá a unos 15 días aproximadamente. Esa es la última información que tenemos. Un cambio que se va a dar en la materia, teniendo esta cuestión de que volvemos a la presencialidad y por allí hay una recuperación de ciertos horarios por parte de algunos profesores, ¿sí? Es que la materia va a dejar de darse los miércoles y va a pasar a los días viernes. Y los viernes a partir de las 17 horas aproximadamente. Yo sé que están muchos con la profesora Virginia en ese momento. Con Virginia hemos acordado, ella obviamente a las 17 los va a liberar, por ahí va a liberar suena feo, suena feo, es como si los tuviéramos prisioneros, ¿sí? Virginia les va a dar una posibilidad de salir a tomar un poco de aire, despejar las ideas y para que puedan entrar con toda la fuerza y bueno, ya aguantarme a mí, que soy bastante pesado durante un rato largo dando historia argentina. Así que, Profe, sí, sí, no sé quién me habló. yo, Santiago. Santiago, bueno, porque sentía la voz de un hombre y veía ahí la carátula Lucía, me descolocó, me descolocó. Lucía, me ha cambiado las cosas mi hermana, entonces. Claro, sentía la voz del hombre y decía Lucía, por eso me Qué linda descolocó. voz, Lucía. Me descolocó. Bueno, No, quería decirles comentame. que capaz que tengan que hablar con las profes de Historia del Mundo Actual,
porque ellas también se pasaron al lunes y al viernes. Se lo digo anticipadamente. No, ya está solucionado, por eso ha sido el Ah, tema. ¿está solucionado? Perfecto. Sí, las profes me hablaron, la posibilidad de cambiar los horarios, porque también había como un choque, entonces, bueno, estuvimos hablando ayer entre esas dos profes, la profe Virginia, y se quedó estipulado que vamos a pasar al viernes, vamos a tener más o menos de las 17 a las 19. Obviamente, cuando tengan algún examen parcial con Virginia, vamos a tener la suficiente flexibilidad para comenzar un rato después a la materia. Así que por eso no se preocupen. En mi caso, yo estoy afectado de manera excepcional por una cuestión de cobertura hasta que el profe Facundo regrese, que yo calculo que lo va a hacer antes de fin de año. Y bueno, si no regresa antes de fin de año, tendrán las mesas de examen conmigo. A ver, en general, en las mesas de examen de historia argentina somos 3 los profes que siempre estamos, ¿sí? Facundo, Virginia y el que les habla. Así que vamos a enfrentar este desafío, espero que me salga bien, les pido el apoyo del otro lado. Y bueno, ya algunos me conocen, saben que bueno, ante dudas, preguntas o cualquier problema que surjan, directamente habiliten el micrófono y vamos para adelante. Bueno, voy a hacer la presentación. Coméntenme, el profe Corbalán me dijo que él había quedado aproximadamente en el desarrollo de la historia argentina a partir del periodo de las autonomías provinciales. Había quedado en 1820, había avanzado algunas cuestiones vinculadas al caudillismo. Yo voy a retomar a partir de lo que fue el intento de organización nacional con el famoso Congreso de 1824. Desde allí nosotros vamos a ir enfocándolo. La idea un poquito es orientarlo también a la lógica de trabajo que él venía manteniendo, o sea, analizar la cuestión política por un lado y luego analizar la cuestión económica y social por el otro. No sé si desglosarlo tanto en economía, política y sociedad, por ahí hablo de política y hago un mix entre economía y sociedad, también por la lógica de los encuentros que nos quedan y el cumplimiento del programa. Pero bueno, ya todos los materiales están subidos, yo voy a ir subiendo cada una de las clases que vamos a ir teniendo. Voy a hacer la presentación, así ya comenzamos con la clase de hoy. No sé si lo que estoy presentando se ve bien. Alguien que me habilite el micrófono y que me diga. Sí, Mire, profe, ¿está bien? sí, profe, se ve bien. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Obviamente, en el ámbito de... Perdón, justo les proyecté el que no tenía que proyectarle, porque es la cuestión económica, y dije que no iba a hablar de la cuestión económica en este marco, ¿sí? A ver, aguánteme un segundito, allá hago la presentación. Como les decía, nosotros nos vamos a enfocar dentro de lo que es el Congreso de 1824. Sí, un congreso, acá está, un congreso muy importante, podemos decir, ahí se ve lo que presento, un congreso muy importante, Sí, profe. Sí, profe. Sí, que profe. intentaba ser un congreso constituyente, poder definir una constitución que regulara el orden institucional dentro de los territorios que en ese momento se habían autodefinido como provincias. La idea en este momento era que, podemos decir, esta nueva estructura político-territorial que se llamaban Provincias Unidas pudiera ser reconocida como Estado fundamentalmente por las naciones europeas y en especial por Gran Bretaña. Vale recordar que en este tiempo, el periodo de las autonomías, a partir de 1820, comienza con la separación de esas viejas gobernaciones y la estructuración en lo que podríamos llamar 13 provincias. 13 provincias que toman o que se convierten en entidades autónomas, en territorios que tienen y que a futuro van a ir desarrollando un orden jurídico, institucional. Muchas de estas provincias van a llevar adelante constituciones para poder estructurar, podemos decir, mejor su territorio y su organización político-social. Gran Bretaña
solicita para el reconocimiento del cual yo les estoy comentando, obviamente que nos pudiéramos unificar. Dice, bueno, vamos a reconocer a las Provincias Unidas solamente si se unifica. Entonces, por allí venía el tema del Congreso del 24, tratar de concentrar las decisiones en, podemos decir, una sola estructura de gobierno y que pudiera representar esa estructura al resto de los territorios que, a ver, para que se entienda, eran en ese momento considerados como naciones en sí mismos, eran pequeños estados. Acá hay un tema clave, que es la cuestión de la inminente guerra con el Brasil por la banda oriental. A ver, el tema de la invasión de la banda oriental, lo tenemos que entender de la siguiente manera. La banda oriental, que hoy es la República Oriental del Uruguay, prácticamente en ese momento tenía las mismas estructuras que tenía acá el territorio de Buenos Aires, la zona de la Pampa Húmeda. Buenas tierras y muy propicias para el desarrollo del ganado. Era, en definitiva, un territorio muy parecido a Buenos Aires, podemos decir un territorio con amplias llanuras, y tal vez muy importante para el desarrollo ganadero futuro. Pero tal vez yo diría el punto más importante para destacar en este ámbito de la guerra fue que Montevideo, fundamentalmente, el puerto de Montevideo, era un puerto de aguas profundas. Era un puerto en donde podían llegar barcos de mayor calado, con la posibilidad de traer mucha mayor cantidad de mercancías, ¿sí? Al territorio. Entonces, por eso Montevideo tenía como un marco distintivo con relación al puerto de Buenos Aires. Por otro lado, ocupa este territorio un lugar estratégico en la cuestión del Río de la Plata. Entonces, en este marco que yo les estoy mencionando, ¿sí? Acá estamos viendo un mapita de la banda oriental, el puerto de Montevideo. El Brasil, ¿sí?, ostentaba incorporar este territorio de la banda oriental. El Brasil lo quería incorporar como una provincia cisplatina, ¿sí?, por todos estos elementos que yo les estaba comentando. Ahora, los uruguayos se negaban a ser incorporados, entonces van a recurrir a las Provincias Unidas y al Congreso. En este marco, van a solicitar ingresar a las Provincias Unidas como un territorio más, ¿sí?, como un territorio perteneciente a esta unidad de provincias. Se va a aceptar su ingreso y desde el momento en que se acepta su ingreso se ponen en juego ciertos acuerdos establecidos previamente, en donde fundamentalmente los territorios que integraban las Provincias Unidas, en el caso de un ataque extranjero, en el caso de alguna problemática en particular, la provincia de Buenos Aires tenía que ser la encargada de la defensa, poder mandar ejércitos a la zona en conflicto, mantener estos ejércitos en tanto y en cuanto durara el conflicto, y eso fue lo que efectivamente Buenos Aires llevó adelante. Por esa situación que yo les estaba comentando, va a darse una cuestión muy particular, ¿sí? Muy particular. A ver, yo ahí me adelanté un chiquito en relación a los objetivos de ese Congreso del 24. Era una constitución que obviamente no se va a lograr, se siguió respetando las autonomías provinciales y las relaciones exteriores quedaron o se mantuvieron bajo el dominio porteño. Pero a ver, voy a esto. En el año 1825, en la inminencia de la guerra con el Imperio del Brasil, vamos a ver que las Provincias Unidas tienen la necesidad de dictar como una ley de presidencia, colocar a alguien al frente de toda esta unión de provincias. Muchos me dirán, y bueno, pero ¿qué pasó por allí con los intereses que tenían las provincias en sí mismos? Lo delegaron en Buenos Aires, y sí, lo tuvieron que hacer porque ante la situación de conflicto, ante la situación de guerra, yo no puedo esperar que entre las provincias nos pongamos de acuerdo.
Imagínense lo que hubiera implicado tomar una decisión ante un ataque de contraatacar o de llevar un ejército a determinado lugar, si yo tuviera que tomar parecer a cada una de las 13 provincias, hasta que se pusieran de acuerdo, hasta que definieran cómo íbamos a avanzar, con cuántas líneas, con cuántos hombres o directrices inmediatas, obviamente el Imperio del Brasil nos iba a destruir. Por eso se saca esta ley de presidencia y se lo deja a un señor que estoy seguro que todos ustedes han sentido, han escuchado, muchos escribimos en las hojas de sus cuadernos, que es el señor Bernardino Rivadavia, ex ministro del gobernador de Buenos Aires allá por el 1821, Martín Rodríguez. Este señor va a ser el encargado de hacer cumplir esta ley de presidencia, se va a convertir en el primer presidente de estas provincias, por llamarlo de alguna manera, unificadas. Esta ley de presidencia va a ser sancionada por el Congreso, ¿sí? Y bueno, y la idea era esta que yo les mencionaba, conducir unificadamente la guerra. En este marco del cual estamos nosotros hablando, también se va a discutir la famosa ley de capital, ¿sí? Que va a transformar una parte de la ciudad de Buenos Aires a futuro en capital, en lo que hoy es capital federal. Obviamente que esto que yo estoy comentándoles va a pasar mucho después, casi a finales del siglo XIX, pero ya para esta época era como que se planteaba esta necesidad de instrumentar una capital para el territorio. Por otro lado, vale aclarar algo, cuando nosotros hablamos de los conflictos político-ideológicos que se van a desarrollar en esta etapa, hacemos referencia a sectores que tienen que ver con el unitarismo, a sectores que tienen que ver con el federalismo, y también hacemos referencia al federalismo de Buenos Aires, ¿sí? Y acá hay algunas cuestiones para ir aclarando. Yo no sé lo que les habrá comentado el profe Facundo en la última clase, pero por ahí cuando uno habla de federales y unitarios, muchos docentes, sobre todo del secundario, intentan simplificar esta cuestión diciendo, bueno, los federales se ubicaban en el interior del país y los unitarios se centralizaban en Buenos Aires. Y esto no es tan así. Unitarios y federales podíamos encontrar en cualquier lugar del territorio de las Provincias Unidas en ese momento. Fíjense el término que yo estoy utilizando, Provincias Unidas, y no digo República Argentina, ni hago mención a Argentina, porque todavía no existía, no nos habíamos logrado conformar en un Estado, no teníamos constitución, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay como una separación entre el federal del interior, por llamarlo de alguna manera, el federal del litoral y el federal de Buenos Aires. Y la diferencia fundamentalmente va a estar dada, y ya la vamos a ver, por cuestiones que tienen que ver con lo económico, cuestiones que tienen que ver con dos elementos estructurantes del territorio de Buenos Aires y que no estaban dispuestos a delegar o a entregar. Esos dos elementos es por un lado la aduana y por otro lado el puerto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van entendiendo? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí. Profe, hay una alumna que quiere ingresar. Perdón, ahí salgo y ahí la hago entrar. Perdón, lo que pasa es que cuando hago la presentación no los logro ver. Ahí está. Profe, una consulta. Sí, decime. ¿Esta denominación de las Provincias Unidas ya estaba instalada, era, digamos, aceptada, o es algo, un término historiográfico posterior? No, ya estaba instalada. El Congreso del 24 lo que va a plantear como algo novedoso es que todas las provincias van a mantener el tema de la autonomía, ¿sí? Todas las provincias van a ser autónomas. Todas las provincias, en su gran mayoría, van a definir textos constitucionales con un fin de darle un orden jurídico institucional a sus territorios y posibilitar con ello la paz, ¿sí? La paz, el progreso económico. Por eso esta etapa se va a caracterizar también por ser un tiempo histórico en donde se van a firmar pactos y acuerdos. Pero a ver, cada provincia era autónoma, cada provincia tenía su propio sistema jurídico, cada provincia tenía su mirada económica. En este marco que yo estoy hablando de inminente guerra con el Brasil,
tienen que delegar, ¿sí? Delegar la representatividad en una figura mayor, en algo que unifique, en un poder ejecutivo como unificador, por una situación especialísima que fue la cuestión de la guerra. ¿Se entiende? Una guerra que va a durar 2 años aproximadamente. Lo vamos a tener desde el 26, 27 aproximadamente, y ya en el 28 va a dar su finalización. Entonces, en este caso especial, podemos decir todas las provincias se unifican bajo esta ley de presidencia. Delegan obviamente en la figura de Rivadavia muchas cuestiones, pero en cierta forma también siguen manteniendo su autonomía, no así su soberanía. ¿Se entiende lo que digo? Ok, sí, profe, sí. ¿Sí? Bueno, vamos entonces con la presidencia de Rivadavia. Una presidencia muy corta, una situación financiera, podríamos denominar, muy delicada por el tema de la guerra. Los brasileños van a bloquear el puerto de Buenos Aires. Obviamente que el puerto de Buenos Aires, el bloqueo, tiene que ver con una estrategia, podríamos decir, de guerra. Sobre todo, a ver, se entiende con esta idea. A ver, al bloquear el puerto, muchas veces no llegan la cantidad de productos que generalmente ingresaban por parte de los navíos extranjeros, ni nosotros tenemos la oportunidad de poder vender nuestros productos. Entonces, esto, en definitiva, hace de que empecemos a sufrir ciertas escasez de elementos, ¿sí? Y bueno, y en definitiva produzca problemas de índole económica. Esto Rivadavia lo va a tratar de solucionar con lo que fue la creación del Banco Nacional. El Banco Nacional va a emitir billetes. Los billetes van a solucionarle algunos problemas urgentes, ¿sí? Pero a la larga, y ustedes esto lo saben, no voy a ser el primero que les va a comentar esto, ni voy a descubrir la pólvora, la emisión de billetes, la emisión de dinero, ¿qué genera futuro? Una inflación. ¿Qué genera? Inflación. La inflación y la pérdida de valor de la moneda. Porque, a ver, a medida que va aumentando la inflación, la moneda va perdiendo su valor adquisitivo. Entonces, a lo mejor hoy un billete de 100 pesos vale 100 pesos, pero si yo tengo una inflación muy alta, dentro de un tiempo 10 billetes de 100 pesos ni siquiera compensan lo que valía en su comienzo los 100 pesos, ¿me entienden? O sea, la inflación es uno de los grandes problemas que a lo largo de nuestra historia ha atravesado la Argentina. Que soluciona problemas urgentes, pero trajo otros a futuro. Profe, le hago una consultita. Sí, eso de solucionar los problemas urgentes, fue cuando pide el préstamo Rivadavia, ¿no? En medio de la guerra de Brasil, que queda, digamos, que se pierde. Claro, a ver, es buena la pregunta, David. El famoso empréstito a la Baring Brothers, ¿sí? Se pide en realidad en el año 1824. En la gobernación de Martín Rodríguez, siendo Rivadavia ministro de Martín Rodríguez. La idea tanto de Rivadavia como de Martín Rodríguez era, podemos decir, producir una serie de reformas de carácter político, administrativo, eclesiástico, militar, al interior de la provincia de Buenos Aires. En definitiva, querían producir una gran modernización del territorio de Buenos Aires, asemejándolo a algunas capitales europeas de ese momento. En este marco, obviamente nadie le quería prestar a Buenos Aires, porque, a ver, fíjense, nosotros estamos discutiendo ahí para el año 24 que Gran Bretaña no reconoce el hecho de que las Provincias Unidas sean una entidad o un nuevo estado en surgimiento, porque en definitiva no están unificados en un sistema político. Imagínense lo que era en ese momento prestarle dinero a un territorio que no estaba reconocido, que no tenía, llamémosle, los recursos como para poder devolverlo. Entonces, bueno, Inglaterra
accede al préstamo, pero a través de una casa de financiación, de una casa de préstamos. Es como que establece un convenio con la casa de préstamos, que era la Baring Brothers, y se le termina otorgando al gobierno de Buenos Aires 1 millón de libras esterlinas. La idea era reformar, modernizar el puerto, realizar obras de infraestructura, y bueno, y se enajenan, porque obviamente si te prestan tenés que dejar algo como coaseguro de que vas a devolver ese préstamo en las tierras más productivas de Buenos Aires. Por eso se va a crear en este marco la famosa ley de enfiteusis, ¿sí? Que colocaba al frente como a capataces ingleses y que se aseguraban de esta manera que ese préstamo en algún momento fuera devuelto. Mientras tanto, erogaban con estas tierras que se rentaban, ¿sí? Dinero, o sea, que los ingleses van a cobrar por los intereses generados, por el alquiler de estas tierras, o sea, que va a ser un negocio redondo para ellos. Del 1 millón de libras esterlinas que se pidió, llegó la mitad, pero buena parte de ese dinero tuvo que ser utilizado como recurso para la guerra. Por eso para Buenos Aires, fundamentalmente, la guerra del Brasil era algo que debía terminarse rápidamente, porque más allá de las pérdidas en vidas humanas que se estaba dando en el marco de este conflicto, también fue un grave problema económico. Las arcas de Buenos Aires empezaron a estar, como les podría decir, medias vacías. Este préstamo del cual yo les estoy comentando, ¿sí? El Baring Brothers, es el inicio histórico de nuestra deuda externa, pero con una salvedad. Vamos a ver más adelante cuando Buenos Aires obviamente logra integrarse ya como dentro del Estado-Nación, no solamente tiene que compartir los beneficios del puerto y de la aduana, sino que también comparte las deudas contraídas. Es como un matrimonio. A ver, para hacérselo más sencillo, es un matrimonio. Cuando dos personas se casan, supónganse, yo me caso con alguien y bueno, y en el momento que contraemos matrimonio, las deudas que por ahí podía yo tener o haber contraído forman parte de una deuda en común. ¿Se entiende? Entonces las provincias nos tuvimos que hacer cargo de esa deuda. Si bien recibimos los beneficios aduaneros, pero por el otro lado nos tuvimos que comer esa deuda histórica que venía de la época de Rivadavia. ¿Sí? No sé si te contesté, David, a lo que me estabas preguntando. No, está bien, profe. Y eso después, por ahí, me acuerdo yo lo del año pasado, que también está lo de Rivadavia aplica la ley de capitalización. También, sí. Hace una serie de reformas muy interesantes, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, el contexto de la guerra hace que la situación sea bastante compleja en ese momento. A tal punto, fíjate vos que la situación política entra en un conflicto, sobre todo con el tema de los hacendados bonaerenses. Por eso yo recién les mencionaba que hay una diferencia entre el federal y el federal de Buenos Aires. Los dos son federales, los dos tienen una mirada muy parecida en el ámbito político, pero a ver, los federales de Buenos Aires no quieren entregar el control del puerto, el control de la aduana, porque dicen que eso históricamente les ha pertenecido a ellos y no ven por qué lo tengan que delegar o esos beneficios corresponderles a otros territorios provinciales. Entonces están muy enojados por haber perdido el control del puerto y por otro lado, el tema de la guerra ha hecho que muchos hacendados tengan que entregar buena parte de los hombres con los cuales trabajaban la hacienda y por ende también los animales vacunos. Porque, a ver, no es mandar un ejército hacia determinados lugares para combatir, sino todo lo que representa, toda la mantención en cuanto a los uniformes, en cuanto a la alimentación. Entonces, grandes partidas de animales iban destinadas directamente al ejército. ¿Se entiende? Entonces esta fue una situación que más que beneficios para la provincia de Buenos Aires traía muchísimos perjuicios. Vamos a ver que también en el marco de la presidencia de Bernardino Rivadavia se va a dar un intento constitucional, la famosa Constitución de 1826.
En líneas generales, la Constitución del 26 seguía algunas pautas similares a la Constitución del año 1819, un intento constitucional que había llevado adelante el último directorial José Rondó. Una constitución que lo mismo que la del 26 tiene ribetes muy similares, una constitución unitaria, centralista, que privilegia la posición de Buenos Aires sobre el resto de los territorios provinciales. En todo caso, los territorios provinciales son considerados como meras divisiones administrativas. Obviamente que esta constitución rivadaviana va a ser rechazada por las provincias, porque las provincias no quieren delegar su autonomía, no quieren delegar su poder de decisión. Esta constitución del 26, por ejemplo, establecía que si en San Luis había que nombrar un gobernador, no lo iba a nombrar la gente, o por lo menos una legislatura provincial, sino que la designación iba a venir de Buenos Aires. La gente de Buenos Aires iba a elegir a un candidato y ese candidato iba a ser el que iba a manejar los destinos del territorio provincial. Esto no les cayó para nada bien a las provincias, ¿sí? Y va a, yo diría, a acrecentar la disputa entre estos dos sectores en pugnas que ya para ese tiempo continuaban, ¿sí? Que era el sector unitario y el sector federal. Obviamente, la Constitución es rechazada. Lo que sí yo siempre me gusta destacar de esta Constitución es que establecía algunas cuestiones importantes que luego van a ser tenidas en cuenta ya para la Constitución del 53, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la división de poderes. Y podemos decir, va a permitir a futuro, ya en el 53, definir qué tipo de país íbamos a querer. ¿Sí? En un contexto también muy especial por el cual estábamos atravesando. La guerra con el Brasil, bueno, la causa, como yo les anticipé ahí, el control de tierras y el puerto. En el año 1826 hay una mediación británica, porque también a los británicos la guerra los perjudicaba, porque no podían comercializar, no podían ingresar con sus productos por los ríos interiores hacia los puertos, por ejemplo, del litoral. Se les complicaba la situación. Entonces, bueno, fueron los intermediarios. También a Buenos Aires no le convenía seguir con la guerra, al mismo Rivadavia no le cuadraba para nada mantener un conflicto en el cual estaba perdiendo dinero, hombres, se estaba echando en contra un sector de los más productivos en ese momento, que eran los hacendados y porteños. Entonces, bueno, manda a un ministro de apellido García a tratar de pactar con el Imperio del Brasil una paz, darle fin a la guerra. Bueno, obviamente que García, entre gallos y medianoche, pacta con los brasileños una entrega del territorio de la banda oriental. O sea, Argentina se iba a retirar con sus ejércitos, iban a quedar los brasileños como ganadores y nosotros a futuro íbamos a tener que pagar los costos de la guerra. Porque no sé si ustedes saben que un país que pierde una guerra le paga al país que ganó. Y esto ustedes lo han visto en el ámbito no solamente de nuestro país, sino en el ámbito de las grandes guerras mundiales. Vale aclarar o simplemente recordar lo que pasó con Alemania finalizada la Segunda Guerra Mundial. Alemania quedó devastada, no tenía con qué pagar, ¿y qué pasó? Y pagó con su territorio. Su territorio se lo terminaron apropiando de las grandes potencias aliadas que habían salido vencedoras del conflicto. Bueno, entonces en este marco las provincias debían pagar. Cuando esta noticia de que Rivadavia con su ministro de Relaciones Exteriores habían llegado a un acuerdo tan deshonroso, tan, llamémosle, complejo en el sentido de que nosotros nos íbamos a tener que hacer cargo de gastos, siendo que los ejércitos nacionales habían salido triunfadores en muchas batallas, la situación obviamente fue de rechazo a ese protocolo de paz y se inició toda una gran protesta a nivel social, en este caso de todos los sectores, y que obviamente implicó que Rivadavia terminara renunciando a su cargo. ¿Cómo se va a definir el tema de la guerra? Y ya el tema de la guerra se le va a dar solución en el marco de lo que fue la
la gobernación de Manuel Dorrego, un federal bonaerense. Que bueno, que obviamente con el acuerdo y con la ayuda de Inglaterra va a llegarse a una cuestión de paz entre Brasil y Argentina, por lo cual el territorio de lo que hoy es la banda oriental no va a quedar para ninguna de estas naciones y se va a convertir en un territorio autónomo, en un nuevo estado que hoy nosotros llamamos República Federal del Uruguay. Pero esto gracias a la intervención, obviamente, de Inglaterra, ¿sí? Hoy, bueno, en ese tiempo, este nuevo estado que surge, podríamos considerarlo como un estado tapón, está en el medio de dos grandes países que se podían llegar a pelear entre sí. Ustedes me dirán del otro lado, bueno, profe, pero ¿cuál fue el beneficio puntualmente que Inglaterra tenía al crear el Uruguay o al crear un nuevo estado? Y se lo simplifico de esta manera, tenía, yo diría, dos puertos para comercializar. Había dos puertos para comercializar. Si por ejemplo, el puerto de Montevideo aumentaba los impuestos de aquellos productos que venían del extranjero, ¿qué hacían? Y navegaban unos kilómetros más y iban hacia el puerto de Buenos Aires y bajaban allí sus mercancías y compraban los productos que necesitaban. Y viceversa. Si Buenos Aires aumentaba sus impuestos y compraban del lado uruguayo. Esto a futuro, lo que yo les estoy comentando, va a generar una competencia entre puertos. Y bueno, y el Uruguay van a nacer como país en el año 1828. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Vamos bien? Vamos con profe. Bueno, en el marco de esto que yo estoy comentándoles, después de la caída de Rivadavia y el acuerdo de paz que se logra con el Brasil, se va a reiniciar la guerra civil que estaba dada en el territorio nacional entre unitarios y federales. Vale aclarar algo, este conflicto del cual yo les estoy mencionando va a tener características muy, muy particulares, ¿sí? Es un tiempo en donde van a surgir sobre todo unos personajes que van a estar al frente de los territorios provinciales que nosotros llamamos con el nombre de los caudillos, ¿sí? Los gobernadores caudillos. Estos gobernadores caudillos van a confrontar muchas veces entre ellos, van a armar diferentes estrategias que les van a permitir consolidarse en el poder de sus territorios, ¿sí? Y también, ¿por qué no decirlo?, con una idea de consolidar una mirada, ya sea unitaria o federal, en relación al resto de los territorios que iban a integrar a futuro nuestro país. Esta es un poco la base sobre la cual nosotros estamos trabajando en este momento. A ver, voy a ir pasando. Antes de entrar, sí, ya a la aparición de Juan Manuel de Rosas en el escenario político, sobre todo de Buenos Aires, me gustaría por allí comentar con ustedes un poco el contexto del escenario americano en este momento. Vamos a ver que en el tiempo que estamos hablando, aproximadamente casi 1830, hay una ruptura del pacto colonial. Buena parte de las naciones, podemos decir, de América del Sur han logrado independizarse, ¿sí? Y se da en el ámbito del comercio una generalización de lo que es el sistema de libre comercio. América, los países de América del Sur puntualmente, producían y exportaban materia prima, ¿sí? Vale aclarar, por ejemplo, no sé, en el caso de Colombia café, en el caso de, no sé, de algún otro país, incluyo Brasil, ¿sí? Azúcar, tabaco, en el caso nuestro, productos vinculados a lo pecuario, carnes, cebo, ¿sí? Y diferentes tipos de materia prima que generalmente se comercializaban con las grandes potencias industriales en ese momento. O sea, buena parte de América del Sur producía y exportaba materia prima y Inglaterra era uno de sus principales compradores y nos vendía en contraprestación manufacturas. O sea,
buena parte de América le vendía materia prima y Inglaterra nos vendía estos productos manufacturados, ¿sí? O sea, productos elaborados. Hay una necesidad creciente para cambiar esta lógica que yo les estoy mencionando de mejorar la infraestructura. Cuando hablo de mejorar la infraestructura, hago referencia no solamente al territorio de lo que iba a ser nuestro país, sino prácticamente de toda América en ese momento, América del Sur puntualmente. Desarrollar puentes, caminos, puertos, ferrocarriles, y también vale aclarar que era un momento en donde había una escasísima inversión, ¿sí? No había inversión, hacían falta capitales, bueno, que no llegaban a los territorios. Nosotros, por ejemplo, para poder desarrollar a futuro el famoso proyecto agroexportador, necesitamos de inversiones extranjeras, fundamentalmente en ese tiempo, finales del siglo XIX, de capital inglés. En este marco que yo estoy hablándoles del escenario americano, me gustaría remarcar la posición de una nación en particular. Esa nación va a ser el Paraguay. El Paraguay, ¿sí?, a diferencia del resto de las naciones americanas, tenía, por decirlo de esta manera, una lógica distinta. No estaba de acuerdo con la entrega de materias primas que se producían en su territorio a las naciones industriales, tal el caso de Inglaterra. En eso prácticamente tenían como una especie de coincidencia con lo que hoy es los Estados Unidos, ¿sí? Vale aclarar que para el año 1865 los Estados Unidos entran en esta famosa guerra de secesión, en donde los estados del norte terminan imponiéndose sobre los estados del sur esclavistas, ¿sí?, y que se dedicaban sobre todo a la producción de algunos elementos que Inglaterra compraba, por ejemplo el algodón. En este marco que yo estoy diciéndoles, Estados Unidos se niega, una vez finalizada la guerra, a seguir vendiendo algodón a Inglaterra. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si nosotros producimos el algodón, lo lógico es que llevemos adelante un proceso de industrialización y terminemos fabricando manufacturas a partir del algodón. Bueno, sucedido esto, Inglaterra tenía que buscar algún otro mercado de donde proveerse de esta materia prima. Y eso fue con el Paraguay. Intentó comprarle al Paraguay porque era la única nación que en ese momento producía algodón. El Paraguay le dijo que no, siguiendo más o menos la lógica norteamericana, de que si ellos producían este elemento, eran capaces de llevar adelante la realización de manufacturas con este material, con el algodón. Por otro lado, esto hoy lo podríamos entender como producir la materia prima y darle valor agregado. Sí, o sea, yo tengo la materia prima y elaboro el producto. Esto genera a futuro la posibilidad de tener cada vez mayor trabajo en mi población. Bueno, para sintetizárselo, el Paraguay fue una de las potencias industriales más importantes de mediados del siglo XIX en el contexto de la América del Sur. Una nación que ya para esta época había desarrollado industrias, tenía una acería, había logrado implementar líneas férreas en buena parte de su territorio que comunicaba distintas regiones, y sin contar con la asistencia de inversiones extranjeras, lo había hecho con recursos propios. Entonces, a Inglaterra no le convenía tener un competidor en la zona americana. Por eso se entiende de que buscó la manera de hacerlo caer, y lo hizo caer finalmente ya para el año 1870 con la famosa guerra de la Triple Alianza, en donde tres naciones se unifican y terminan destruyendo al Paraguay. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quería mencionar este escenario. En esto que nosotros hemos estado viendo, hay como 4 momentos para distinguir. Un primer momento que es el intento de organización nacional, que va del 10 al 20, las autonomías provinciales, que es donde nos encontramos en este momento con la Confederación Rosista, que va del 20 al 52, luego pasaríamos a Buenos Aires y la Confederación de Urquiza como estados separados del 52 al 62, y la formación del Estado Nacional del 62 al 80.
¿sí? El escenario rioplatense también es un escenario conflictivo. Yo recién les mencionaba de esta disputa entre unitarios y federales, las divisiones provinciales, sobre todo teniendo presente que Buenos Aires en ese momento sigue siendo la provincia más rica del territorio. El conflicto entre unitarios y federales también distingue al federalismo de Buenos Aires que mencioné y el surgimiento y la fuerza que empiezan a cobrar los caudillos provinciales en ese momento. Y ya acá ya llegamos al ámbito propiciamente de Rosas, ¿sí? La llegada de Rosas al tema de su primer gobierno. A ver, retomando un poquito lo que yo había hablado del Congreso Constituyente del 24, una vez que termine el Congreso, las provincias van a reasumir sus soberanías, se intenta construir un orden sociopolítico legítimo para el conjunto de las provincias. Esta fue una de las principales problemáticas que nosotros vamos a determinar en este periodo que estamos trabajando. Una vez caído Rivadavia, ¿sí? Se va a dar, podemos decir, cada provincia asume su soberanía, cada provincia sigue siendo un estado en sí mismo y sobre todo en Buenos Aires van a proclamar como un gobernador interino a Vicente López y Planes, hijo del creador del himno nacional, hasta tanto y en cuanto la legislatura porteña pudiera designar a un gobernador para el territorio porteño. Es así que esta designación finalmente va a caer en la figura de Manuel Dorrego, un federal bonaerense, un federal de la parte sur de Buenos Aires. Este federal bonaerense, Manuel Dorrego, va a llevar adelante, yo diría, un trabajo muy bueno dentro de la provincia. El primer punto es pacificar a la provincia, terminar con la guerra del Brasil. ¿Sí? El término, bueno, yo ya lo mencioné, fue que el Uruguay se convierte en un estado libre, independiente y soberano. Pero bueno, esto no cayó para nada bien a aquellas tropas y a aquellos generales que habían combatido en la guerra. Al retornar a Buenos Aires, gran parte del ejército fue dado de baja. Porque, a ver, ¿para qué mantener un ejército de 5.000 o 6.000 hombres si ya no tengo un conflicto inminente con nadie? Me conviene mantener una pequeña cantidad de hombres destinados a la línea de frontera o destinados por ahí para algún otro tipo de fuerza al interior de lo que es la provincia, pero nada más. Entonces, cientos de hombres, miles de hombres fueron cesanteados, dados de baja, y con ellos también algunos generales. Esto causó muchísima indignación a aquellos hombres que habían peleado en la guerra. Sobre todo quiero mencionar a uno de ellos, que fue el general Lavalle, el cual lleva adelante, podemos decir, lo que fue el primer golpe de Estado o el primer golpe institucional que se va a dar en el ámbito del Río de la Plata. O sea, Lavalle con otros unitarios van a formar parte de la Liga Unitaria, plantean el dominio y el control total de todos los territorios, ¿sí? En el caso del interior del país, el foco unitario estuvo dado en la provincia de Córdoba. Ahí vamos a tener a un general que va a adherir a la mirada unitaria, que va a ser el general Paz, y la intención era que en Buenos Aires quedara el general Lavalle, desplazándolo a Dorrego. Efectivamente, se lleva adelante el primer golpe militar, por llamarlo así, el primer golpe institucional, hacia un gobernador legítimamente elegido por la legislatura porteña, se lo saca del poder. Recuerdo que Dorrego había llevado adelante una buena gestión de gobierno, no había tenido conflictos, Buenos Aires había recuperado, se puede decir, su crecimiento económico, había paz, o sea, había realizado hasta ese momento una buena gestión de gobierno. Bueno, se lo saca del poder y se lo termina fusilando, se lo coloca en un paredón y se lo fusila, sin mediar la posibilidad de que este hombre se pudiera defender y sin causa previa. Esto causó el fusilamiento de Dorrego en manos de Lavalle, causó muchísima indignación, sobre todo a los federales porteños, ¿sí? Y sobre todo al público en general. ¿Por qué, si ya lo sacaste del poder, por qué lo tenés que fusilar? Bueno, la cuestión es que esto sucedió y bueno, y a partir de ese momento es donde Rosas
que había ejercido como jefe de campaña hasta ese momento, un cargo que le había sido otorgado durante el gobierno de Vicente López y Planes, acciona para tratar de recuperar el poder en Buenos Aires. Y es allí que le va a pedir la asistencia y la ayuda a uno de los caudillos litoraleños más importantes en ese momento, que se llamaba Ramírez, Estanislao López, y bueno, cuenta con el apoyo de Estanislao López, el cual le brinda tropas que lo van a asistir a Rosas y empieza a tener el apoyo y recuperando paulatinamente el dominio sobre el territorio de Buenos Aires, sobre todo en el ámbito de la zona rural. Posteriormente se va a enfrentar obviamente con Lavalle, se van a firmar algunos acuerdos, algunos pactos muy importantes, como el pacto de Barracas, el pacto de Cañuelas, en donde en definitiva, bueno, Lavalle va a ser desplazado de ese cargo, va a marchar a un largo exilio hacia el Uruguay. La gran mayoría de las personas que en ese momento se exiliaban iban hacia el otro lado del charco, y lo vamos a ver retornar a Lavalle ya para fines del siglo XIX, a la cuestión política. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿le puedo hacer una consultita? El asesinato de Dorrego es lo que, digamos, despierta, o sea, genera la guerra civil esta. Genera el conflicto, sí, genera el conflicto entre las tropas unitarias de Lavalle, ¿sí? entre Lavalle y Rosas fundamentalmente, porque Rosas es considerado como el defensor de la legitimidad política. Él quiere volver a legitimar un poder real en Buenos Aires, un poder que se sustente en una cuestión, podemos decir, más de índole institucional. O sea que, a ver, no a través del uso de la fuerza que una persona esté en el poder, sino que el hecho de llegar al poder sea a través de las instituciones que tiene esta provincia. O sea, se convirtió como en un defensor de la legalidad política, para que vos me entiendas. ¿Sí? Y en este marco se da el conflicto. O sea, lo que intenta Rosas es recuperar la gobernación de Buenos Aires y volver a colocar en su lugar a un gobernador federal. ¿Se entiende? Se va a enfrentar con Lavalle, van a llegar a acuerdos, en una primera instancia Lavalle no los va a reconocer, después sí. Finalmente, bueno, Lavalle se retira, Rosas queda como el gran vencedor, ¿sí? de este conflicto, y la legislatura nombra como un gobernador provisional a estos señores que yo te he nombrado, entre los cuales menciono a Viamonte, y posteriormente, ya para, podemos decir, 1829, Rosas es nombrado por la legislatura porteña como el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se le da un título que es el restaurador de las leyes y las instituciones de la provincia, ¿sí? Y se le otorga también las llamadas facultades extraordinarias. Y las facultades extraordinarias tenían que ver con la posibilidad de sancionar leyes sin pasar por lo que sería la Cámara ni de senadores ni de diputados. Si se necesitaba determinada ley, directamente se aplicaba. Entonces, en cierta manera, la fuerza y el poder que va a obtener Rosas en Buenos Aires, en su primer gobierno, va a ser muy grande. Va a ser muy grande. Por otro lado, va a contar con el apoyo de estos nuevos sectores en ascenso. Uno de estos nuevos sectores en ascenso que van a desplazar a los viejos sectores patricios que habían estado en el poder históricamente en Buenos Aires va a ser el sector fundamentalmente de los hacendados, de aquellas personas dueñas de grandes extensiones de territorio y ganado, y del sector de comerciantes. También Rosas va a contar con el apoyo de lo que podríamos llamar los sectores bajos o los sectores populares, entre ellos los peones, los gauchos y los libertos. Los libertos son los negros libres, por llamarlo de esta manera. Vale aclarar algo. Hasta la Constitución de 1853, el tema, podemos decir, de la libertad, el tema de la abolición de la esclavitud no había sido consolidado en el territorio.
Simplemente, vale recordar algo, en la Asamblea Constituyente del año 1813, se le otorga a los esclavos la llamada libertad de vientres. Todo hijo de esclavo nacido a partir del 31 de enero de 1813 era hombre libre, pero no así sus padres o sus hermanos que hubieran nacido anteriormente a esa fecha. Entonces, la esclavitud se mantuvo prácticamente hasta 1853. Ahora el tema es que eran muy pocos los esclavos que llegaban al 53. Muchos ya se habían muerto, ¿sí? Por cuestiones naturales. Vale la redundancia, la esperanza de vida en ese tiempo de una persona era, 40, 45 años como mucho. En casos extraordinarios, la gente llegaba a tener edades por arriba de los 60, ni a hablar de los 70 años. Porque, las condiciones de vida, las enfermedades, la alimentación, eran completamente distintas a la actualidad. Entonces, la esperanza en ese tiempo de que una persona sobreviviera era muy acotada. Por eso es como que, si bien se establece la libertad para los esclavos, casi no era necesaria porque fueron muy pocos los negros esclavos que llegaron vivos al año 1853. Y los libertos hablan sobre aquellas personas que habían nacido después del 31 de enero del 13, que ya habían nacido como hombres y mujeres libres, ¿sí? Eso es cuando habla de libertos. Bueno, dentro de los objetivos que se plantea el gobernador de Buenos Aires está el restablecimiento de la paz, el restablecimiento de un orden de carácter administrativo, el control de los gastos, como algunos de los puntos esenciales sobre los cuales va a sentar su política. Algo que siempre me gusta mencionar del primer gobierno de Rosas son las características vinculadas a su gobierno. Podemos decir que fue un gobierno, desarrolló una acción de gobierno más de carácter, más con un sentido de republicanismo, de corte agrario, plebiscitario y unanimista. ¿Sí? Ahí podríamos encuadrar su ejercicio de gobierno, un ejercicio muy particular en el ámbito político con la exaltación del partido gobernante. Se encargó de anular a la oposición, de ahí podemos decir esta propaganda política que muchas veces estaba presente en imágenes que seguramente ustedes han visto, mueran los salvajes impíos unitarios, tratando de hacer entender que todos aquellos que se oponían al régimen rosista eran considerados unitarios y eran considerados personajes a los cuales había que combatir. Usó la divisa Punzó. La divisa Punzó era una cinta de color rojo que marcaba la pertenencia a la mirada federal. Era una divisa de uso obligatorio, es como hoy el barbijo, ¿sí? Para que me entiendan. Nadie puede salir a la calle si no se pone el barbijo. Si vos vas a un negocio tenés que usar el barbijo, si no, no te atienden. Bueno, ahí lo mismo. Podías salir desnudo, pero no te olvides la divisa Punzó. La divisa Punzó, bueno, tenés que buscar dónde te la ibas a enganchar, obviamente. No sé cómo te va a prender el alfiler, pero no importa, o sea, tenías que llevar la divisa Punzó, porque si no llevabas la divisa Punzó, ibas a ser considerado un enemigo. Por otro lado, hay un control durante su primer gobierno muy estricto de la prensa. Va a haber muchos periódicos que se van a clausurar, periódicos que hablan en contra del gobierno rosista, que hablan en contra de su manera autoritaria de ejercer el poder. Y bueno, y obviamente van a ser catalogados como antifederales. Se cierran, muchas personas, muchos escritores van a tener que abandonar la provincia de Buenos Aires para salvar su vida y refugiarse en el Uruguay. Muchos de estos hombres, de los cuales yo les estoy mencionando, van a formar parte de esa generación que es conocida en la historia argentina con el nombre de la generación del 37. Muchos hombres que integraban ese famoso salón literario, muchos vinculados al ámbito de la escritura, de la poesía, con una mirada más romántica o con una visión mucho más romántica de la vida. Y bueno, esta gente se va a convertir en la opositora de Rosas, muchos se van a tener que exiliar y bueno, y desde el otro lado del charco van a hacerle fuertes críticas al gobierno que Rosas ejerce en la
provincia de Buenos Aires. Hay sobre todo una mirada muy paternalista del gobierno de Rosas, hay una exaltación a su persona, a tal punto que en toda oficina pública, incluso en los atrios de las iglesias, tenía que estar presente una imagen de Rosas, para que nadie olvidara quién había sido el hombre capaz de restaurar las leyes, las instituciones en la provincia de Buenos Aires después de una etapa de bastante conflicto. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, seguro. Ahí voy a salir un poquito para tener una lógica de la hora. Bueno, está acá. Bueno, hasta acá vamos a llegar en la clase de hoy. Voy a habilitar a partir de este momento para todas las preguntas que me quieran ir haciendo. No quiero avanzar más para ver si se ha ido entendiendo, si hay alguna pregunta que quieran ir mencionando sobre lo que hemos estado trabajando. Yo simplemente acá he hecho mención al ámbito político. No he querido entrar en tantas cuestiones de carácter económico y social, que seguramente vamos a trabajar ya para la clase que viene. Voy a tratar de ir siguiendo más o menos las pautas que el profe Corbalán ha venido realizando con ustedes, ¿sí? Hoy lo político, y bueno, en la clase que viene vamos a avanzar ya más sobre cuestiones de carácter económico. Bueno, el que necesite preguntar, habilite el micrófono y voy respondiendo a sus inquietudes. Profe, digamos en la cuestión social, esto que se genera, bueno, la mazorca, que era este brazo paramilitar que, digamos, iba en contra de los unitarios y que se exiliaban, digamos, esa etapa es bastante, bueno, Ross como, digamos, un gran animal político, se acuerda que lo habíamos hablado, y aparte un tipo exageradamente ordenado, le jugó a favor. ¿Qué tiempo, digo, esta cuestión de no haber libertad de expresión? Porque digo, al principio, en la primera etapa del primer gobierno de Rosas, digamos, lo que yo entiendo fue más benevolente con la sociedad, o estoy equivocado en eso. Lo que pasa es que, a ver, analizándolo, por ahí alguien que tiene el micrófono que se descarga, no sé si sos vos, David. Ahí está. Un poco en relación a esto, sí, yo por ahí no, como les decía, he trabajado más el ámbito político, pero si vamos más a una cuestión social, sí, de la llegada de Rosas al poder, hay que entender algo. Rosas nunca había ejercido un cargo público. No es lo mismo manejar su estancia, que era la estancia de Los Cerrillos, a ser gobernador de una de las provincias más grandes del territorio actualmente y en ese tiempo. Por más que en ese tiempo ustedes ven los mapas y dicen, bueno, la provincia de Buenos Aires era un cuarto del territorio actual, pero no importa. Era la provincia que tenía más población, la provincia que tenía aduana, la provincia que tenía puerto, ¿sí? Y eso lo convertía en la más importante del territorio. Entonces, cuando llegó Rosas al poder no tenía experiencia política. Estaba acostumbrado a manejar su hacienda, a manejar la peonada, pero eso es muy distinto a manejar una provincia. Entonces, bueno, dentro de su primera experiencia política empezó como a probar ciertas cuestiones que tenían que ver con el manejo, podemos decir, de esas facultades extraordinarias que se les habían otorgado. Se dio cuenta que tenía un gran poder, que tenía la capacidad de manejar a los sectores opositores, a su política, que obviamente uno de los grandes sectores que se oponían a su práctica iba a ser el periodismo, y bueno, y encontró la manera de poder acallarlo. Hay una gran censura de la prensa y también a ver, es como que en este primer gobierno Rosas genera cierta experiencia política que no tenía. Va probando algunas cosas, que le van a ir dando como seguridad en el cargo y que le van a ir dando importancia dentro del ejercicio del poder, ¿sí? Ya para su segundo periodo lo vamos a encontrar a un Rosas mucho más aceitado y mucho más preparado en la gestión pública, ¿se entiende? Pero en esta primera parte como que está ganando experiencia. Por eso, en ciertos aspectos, uno cuando lee los autores que trabajan a Rosas, puede observar
que tiene como cierta flexibilidad a determinadas cuestiones, pero tiene que ver también con su poca experiencia a nivel político. Y el tema de la mazorca fundamentalmente fue ese grupo, podríamos denominar parapolicial, si ustedes quieren, se va a desarrollar y que va a cobrar importancia ya más bien en su segundo gobierno, gracias al accionar de su esposa, que fue Encarnación Escurra. Yo no he entrado todavía a ese ámbito, pero te adelanto esto, o sea, fue uno de los instrumentos que utilizó para eliminar a todos aquellos sectores opositores, o por lo menos hacerles cambiar de parecer. Se te aparecían, no sé, 10 o 15 gauchos feroces, armados con lanzas, y bueno, dispuestos a todo, y te decían, mira, te callás o te vas, porque si no te vamos a matar, y bueno, y no se sabía esa persona que era cierto, no se lo iban a volver a repetir. Entonces fue como un medio coercitivo que utilizó para eliminar a la oposición política. Y vale aclarar algo, Rosas tenía la facultad de poder llevar la justicia sin necesidad de tomarle parecer a nadie. O sea que si te tenía que cortar la cabeza porque consideraba que vos eras alguien que atentaba contra el orden institucional de Buenos Aires y tenía la manera no de probarlo, sino de justificarlo, directamente te cortaba la cabeza, y eso era también una cuestión que impactaba, que causaba terror en la población. ¿Quién se iba a animar a hablar en mal de Rosas? ¿Quién se iba a animar a contrariarlo en algo? Si mira lo que le pasó a ese que escribió un artículo en el periódico, mira dónde está ahora, está en la pica de una lanza y está expuesto a la expectación pública, para que aquel que pase mire esa cabeza y diga, no, mira lo que le pasó, yo no voy a hacer nada que me lleve al lugar que esté ese hombre. Causaba terror. O sea, Terror. tenía el extremo de o se estaba a favor o directamente se estaba en contra. No había forma de justificar. Exactamente, no tenías puntos intermedios, no tenías puntos intermedios. Por eso Rosas es tan discutido dentro del ámbito historiográfico argentino y divide las opiniones de los historiadores argentinos, ¿sí? Tal vez fíjate vos que dentro de las miradas o visiones históricas, tal vez una de las primeras que nosotros hemos aprendido en la escuela es la visión sarmientina, de Sarmiento, que lo considera un tirano, que lo considera un déspota, que lo considera un bárbaro. Sí, y esto, a ver, está especificado en una de sus grandes producciones literarias, que es El Facundo, un libro que escribe exiliado en Chile. A ver, yo siempre digo, autoexiliado. A ver, a Rosas, medio que Sarmiento, no sé si lo conocía, ¿sí? No sé si lo conocía verdaderamente y sabía las pretensiones que tenía. Muchos autores dicen que el mismo Sarmiento se autoexilió porque Rosas, a ver, ni siquiera tomaba parecer de la existencia de este hombre, ¿sí? Pero bueno, queda la discusión. Por ahí, si me escuchan algunos historiadores sanjuaninos, me van a matar, pero a ver, yo siempre digo, fue un autoexilio el que Sarmiento se proclamó, y esa vieja frase que colocó en francés ahí en los límites entre Argentina y Chile, que le escribió en este idioma, era para dejar en claro que él se consideraba un hombre culto, que sabía hablar otro idioma, en diferencia de los bárbaros que en ese momento comandaban al país. Sí, profe, de hecho yo había visto un video que, bueno, digamos, lo odiaba a muerte. Y que, bueno, después cuando entra a la presidencia Sarmiento, digamos, los bosques de Palermo, creo que se lo había comentado el año pasado, le coloca el parque, bueno, 3 de febrero, que en realidad, que eso eran las tierras de, digamos, de la estancia de Rosas, lo hace por una cuestión de odio muy marcado que tenía hacia él. Que bueno, él pertenecía a la generación esta del 37 que se tuvo que exiliar, pero en realidad es como, por ahí dice usted que no sé si claro, siquiera lo conocía. Fue externo, porque a ver, Sarmiento nunca formó parte del salón literario de esa generación. Sí, si vos me hablas de un Esteban Echeverría, sí, si me hablas de un Miguel Cané, ¿sí? De algunos personajes del mundo literario en ese momento porteño importante. Ese salón literario no solamente se hablaba de
de poesía, sino que también se tocaban temas políticos, y eso era lo que Rosas no quería que se desarrollara, ¿sí? Porque eran jóvenes intelectuales y que se volvían muy peligrosos para las aspiraciones políticas que tenía este caudillo. Sí, para la persona que levantó la mano, Vaca, sí. Acá estoy. Espero que se escuche porque estoy teniendo muy mal internet. Sí, no te Justo preocupes. respecto a eso que están hablando, qué irónico que es, porque después cuando Alberdi lo va a ver a Southampton, termina escribiendo bien, y en las 100 cartas que tiene ahí con Sarmiento, termina defendiendo lo que fue la Confederación, si se quiere, y el por qué Rosas no había sacado la Constitución, etc. Es como que con el mismo tiempo ellos van asumiendo que bueno, es lo que tenía que ser en ese momento y es la persona que se necesitaba, ¿no? Exactamente, por ahí vos lo has mencionado. Muchas veces cuando analizamos a estos grandes hombres de nuestro pasado y la acción de gobierno que llevaron adelante, a veces la miramos con los ojos actuales, pero también hay que posicionarse en el contexto y la situación que atravesaban, que era una situación compleja. Entonces, bueno, de ahí también las miradas desde el mundo historiográfico, ¿sí? Yo hablé recién de Sarmiento, pero podemos hablar de Sáenz Quesada. Sáenz Quesada fue uno de los primeros grandes historiadores que habló bien de Rosas, ¿sí? Ya en las primeras décadas del siglo XX, como un defensor de la soberanía nacional, como aquel hombre que defendió nuestros derechos ante las pretensiones de los grandes imperios como Inglaterra. Y bueno, y por ahí vos hablaste de la carta, de las cartas que llevó adelante Sarmiento. Yo te recuerdo de la comunicación epistolar que mantuvo Rosas con el mismo general San Martín. Sí, a ver, San Martín en cierta manera es el padre de la patria, ¿sí? Desde el punto de vista historiográfico son muy pocos los que se animan a criticarlo a San Martín. Sí, en el caso de San Martín, en el caso de Belgrano, si vos mirás a los historiadores y quienes han escrito sobre San Martín, no hay grandes críticas, ni hay grandes cosas que hablen en contra del padre de la patria. Bueno, con Rosas pasa igual, o sea, Rosas en definitiva divide la opinión de los historiadores argentinos. Y en este caso, que yo te hablaba de la comunicación epistolar, San Martín veía en la acción gubernativa de Rosas como una continuidad del plano, de las ideas que él quería implementar para el territorio. Este hecho de no dejarse avasallar por grandes potencias extranjeras que querían controlar y dominar la región. De hecho, fíjate que San Martín, en su testamento, deja uno de los bienes más preciados que tenía como militar, que era su sable corvo, el sable que lo había acompañado en toda la gesta libertadora, al brigadier general don Juan Manuel de Rosas. Lo deja como legado porque ve en él un continuador de lo que quería llevar adelante para el territorio. El mismo Sarmiento lo fue a visitar a San Martín, y un poco más San Martín lo dejó mudo. Y a ver, San Martín era un hombre de mundo, y era un hombre con una cultura vastísima, era un hombre que hablaba varios idiomas. Y a ver, para un poco sacar esta idea de que San Martín cuando marcha al exilio marcha a la muerte. No, San Martín siguió su vida política y su accionar en Europa. Es más, se habla de que el mismo San Martín, con su acción y con su acción más de carácter diplomático, ¿sí? Con su tarea que llevó adelante en Europa, fue el promotor de varias de las independencias de algunas pequeñas naciones europeas en ese momento. O sea, no es que San Martín se fue al exilio y esperó la muerte, no, sino que él continuó más o menos con la lógica que había venido desarrollando acá, sino que acá, bueno, había otros intereses de índole económica y política que lo obligaron obviamente a marchar al exilio. ¿Sí? Bueno, no sé si contesté, por ahí me voy. Gonzalo, sí, te escucho. Sí, profe, perdón, una consulta, de pronto un pequeño aporte si es que no estoy errado. Sí. En principio lo que es el tema del sable en el artículo 2 que le deja como herencia a Rosas es por la gesta de obligado, ¿verdad?
No, el sable corvo que le... Sí, no, sí, sí, es por la gesta de obligado, sí. Sí, sí, pero Bien, a ver, es como el final. A ver, la gesta de obligado es como que determina la decisión de San Martín. Porque, a ver, un caudillo de un territorio perdido en la América del Sur había derrotado a dos de las más grandes potencias militares de ese momento, que era Inglaterra y Francia. O sea, no fue una noticia que se quedó solamente en el marco del territorio de Buenos Aires y del Río de la Plata, sino que el accionar que había desarrollado Rosas y la acción de la Vuelta de Obligado fue conocida en todo el mundo. Un caudillo de un territorio perdido en la América del Sur acaba de propiciarle la derrota más importante que han sufrido los ejércitos ingleses y franceses en ese lado del mundo. O sea, fue una noticia que llegó a los oídos de todo el mundo en ese momento y que lo posicionó a Rosas, yo diría, en un lugar sumamente importante. Esta noticia llegó a San Martín y ahí San Martín terminó confirmando lo que ya estaba como de alguna manera anticipando en su contacto epistolar con Rosas. Rosas tenía una gran admiración por San Martín y yo creo que San Martín también por Rosas, era una admiración mutua, no se lograron conocer, pero sí la comunicación a través de las cartas es muy rica, es muy interesante. Sí, no sé si David levantó la mano. Profe, no me acuerdo qué autor hablaba y decía que, no sé si estoy equivocado o no, pero no me acuerdo bien, que decía que en lo político había sido un gran triunfo, digamos, pero en lo económico había sido una gran pérdida. Sí, obviamente que esta cuestión a futuro le va a traer graves consecuencias, sobre todo en las economías del litoral. Ya lo vamos a ver a esta situación en el marco de la Confederación Urquicista, en ese tiempo de separación entre la Confederación de Urquiza y el Estado porteño. Como en esos 10 años aproximadamente que estos territorios estuvieron separados, Buenos Aires crece de manera constante y progresiva y la Confederación se va empobreciendo cada vez más. Y como el puerto de Buenos Aires tiene un dominio superlativo sobre los puertos del litoral. A pesar de que Urquiza sacó más adelante una ley de derechos diferenciales para la cuestión de la navegabilidad, la cuestión de los impuestos y toda la historia, Buenos Aires siguió siendo Buenos Aires, una ciudad portuaria que era la ciudad por excelencia en la cual naves de bandera extranjera llegaban, vendían sus productos y compraban las materias primas que se producían en ese momento en el Río de la Plata. En el Río de la Plata y en buena parte del territorio del interior argentino. Bueno, habilito para otros, los que quieran preguntar hasta acá. Yo no sé con el profe Corbalán si ustedes han tenido esta oportunidad de diálogo, si ha quedado alguna duda en relación a lo que él ha venido trabajando, si me han entendido bien, si se han podido seguirme, si han tenido algún inconveniente en la exposición. Ustedes vayan comentándome. Por ahí si he hecho una cuestión muy simplista en la explicación. No sé, ustedes me dirán. Por mi parte está bien. Lo que sí puede decir bien qué bibliografía le pertenece a esta clase, así no nos perdemos mucho. Está y por otro lado... Wanda, sí. Ah, ya está. Sí, te escucho. Y por otra está parte... publicado en la plataforma. Bien. Por otra parte, ¿cómo nos van a evaluar? Si es por prácticos o cuándo tenemos un primer parcial. Mira, eso quería discutirlo con ustedes. Los parciales van a ser presenciales, no van a ser por plataforma. ¿Sí? Así que, a ver, yo, no sé, esto lo tengo que hablar con ustedes. Por ahí decía de armar un parcial para fines del mes de septiembre. Armar un primer parcial, tener solamente 2 parciales en la materia. Un parcial ahora, para fines de septiembre, y un parcial, podemos decir, en una 7ª, 8ª clase, más o menos cuando estemos en la generación de los 80, ahí armar un segundo parcial. ¿Está? Y hacer, y pactar cuándo podemos hacer los recuperatorios. ¿Sí? Por ahí hacer un solo recuperatorio integral para aquel que tenga que recuperar los 2 parciales o que tenga que recuperar uno solo. Porque también las instancias de tiempo que vamos a tener van a ser acotadas, y si yo
les doy el parcial recuperatorio, segundo parcial recuperatorio y un integral, ya me acoto a muchísimas clases. Entonces, por ahí el recuperatorio, hacerlo integral. El que tenga que recuperar los dos parciales, yo le doy en ese momento un parcial donde estén los dos. El que tenga que recuperar uno, le doy ya sea el número 1 o el número 2, que lo podamos hacer en una sola instancia. Eso nos da la posibilidad, esta cuestión de la presencialidad. Pero a ver, a mí me gustaría acordar el parcial con ustedes. Yo había esperado tomarlo a fin del mes de septiembre, el primer parcial. De manera tal de que ustedes tengan el tiempo suficiente para revisar las clases, que se adapten a mi forma de trabajo, de explicación. Yo sé por ahí que el profe Facundo es muy bueno en esto, ¿sí? Él a lo mejor utiliza un lenguaje mucho más complejo, mucho más elevado, de tratar de establecer relaciones mucho más complejas. Yo voy a una cuestión más simplista, pero también con la idea de que ustedes me puedan ir entendiendo del otro lado, ¿sí? No, pero está bien, profe. Está bien. Yo, o sea, digo, yo por mí la clase la entendimos, o yo la entendí bastante bien, bastante claro, digamos. Bueno, gracias, David. No sé si Agustina, sí, te escucho. Con respecto al parcial, le iba a preguntar si puede tener un poquito de consideración con respecto a no tomarlo en estas 2 semanas, o sea, desde la semana que viene hasta fines de septiembre sería, porque A ver, con yo no 2 tengo... compañeros A ver, nosotros chicos, tenemos prácticas. está bien, yo no por ahí tengo problema. Por ahí usted me dice, mire, profe, no lo puede pasar para la primera semana de octubre, no hay ningún inconveniente. No hay ningún problema. A mí me da igual, ¿sí? Tomarlo fin de septiembre o la primera semana de octubre. Sí, pongamos como límite, la primera semana de octubre sí o sí el parcial tiene que estar tomado, el primero. Yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Bueno, fijamos la fecha y lo organizamos. Eso lo vamos consensuando ya, yo creo, la semana próxima cuando nos encontremos en la clase presencial. Sí, David. genial. Yo te iba a preguntar, profe, ¿a partir de la semana que viene comienza la presencialidad? A partir de la semana que viene comienza la presencialidad, no sería los miércoles, sería los días viernes, a partir de las 17 horas. Y la gran mayoría de ustedes va a estar en el instituto porque creo que tienen clase con Virginia y luego pasarían conmigo. Ok, listo. Y esto, lo que preguntaba ahí la compañera, ya están las clases, digamos, subidas, el material teórico Está todo para ir. subido. El Facundo ha dejado todo el material teórico subido en bibliografía, en el aula. Ahí está Ok. todo. Yo lo único que tengo que subir son las clases. Las clases sí que las voy a grabar y las voy a subir y yo las voy a grabar y voy a dejar la posibilidad de que ustedes las puedan bajar. Que las puedan bajar para verla, porque yo sé que por ahí hay mucha gente que tiene problemas de conectividad, entonces la baja en su computador y después la puede ver y la puede trabajar tranquilamente en su casa. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta de los que están conectados. No, profesor, personalmente no. Bueno, nosotros para la próxima clase nos vamos a enfocar más en el aspecto económico. Yo voy a orientarme a este último tramo, voy a tratar de ya irme orientando hacia el tema del primer gobierno de Rosas, la Confederación Argentina, pero más vinculado al tema económico. Y vamos a incluirle algunos aspectos sociales, ¿sí? Yo voy a diferencia del profe Facundo, que a lo mejor particionaba mucho economía, sociedad y política, yo voy a hacer política por un lado, economía y sociedad como unificados, ¿sí? Por una cuestión también de tiempo, porque no tengo tantas clases para desglosar tanto la materia. Lo que sí les pido a todos los que me están escuchando es que vayan viendo los materiales, que vayan leyéndolos. Está todo subido. Van a bibliografía, está todo subido el material que vamos a utilizar clase a clase. Lo único que se va a subir son las clases. Lo otro ya se dejó todo programado. Y ahí también tienen la oportunidad para hacer las consultas. La idea es esta. La idea es que no sea un monólogo mío, sino que puedan preguntar, podamos discutir algún material de lectura. Recuerden que ya esta instancia de virtualidad no la vamos a tener, vamos a estar face to face, como dicen, ¿sí? Entonces ahí yo creo que se va a dar una dinámica diferente para ir trabajando estos temas.
Profe, ¿cuándo serían los horarios de consulta? Y los horarios de consulta van a seguir, van a seguir, van a ser los días lunes por la mañana y día miércoles por la tarde. ¿Sí? Yo había definido el lunes aproximadamente de las 9 a 11 de la mañana y los miércoles a partir de las 17 horas, puedo poner por ahí 18 horas. Pero a ver, el horario de la tarde lo podemos redefinir en función también de las clases que ustedes tengan y de los espacios, ¿sí? Podría ser un jueves, ¿sí? Trasladarlo un jueves, pero eso lo conversamos en la clase del viernes, de la semana próxima. Allí podemos definir bien. Por este margen, diría que el lunes tenemos clase de consulta los lunes. Y la otra posibilidad sería el miércoles por la tarde. Pero bueno, yo se los voy a pasar en avisos del aula, los horarios, el Meet. La consulta va a seguir siendo por Meet. Sí, la única instancia que ustedes van a tener que ir de manera obligatoria son a las clases. Sí, Lucía. Luciano Santiago. Vuelvo a... Bueno, perdón. Está bien. Perdón, Santiago. Me va a matar. Me va a matar. Dos veces, profe, me dijo Lucía. Sí, Está bien, Santiago. No sé por qué me empezó el mail de mi hermana. Yo lo intenté cambiar. Entonces, justamente se iba a preguntar si las consultas van a seguir siendo virtuales o también las presenciales. No. Las consultas van a seguir siendo virtuales. Las consultas Perfecto. van a seguir siendo virtuales. Lo único que va a cambiar es la presencialidad. O sea, vamos a ir a tomar la clase al instituto. ¿Sí? Y obviamente que va a ser más extensa que una hora. Por ahí podemos llegar a tener unos 10, 15 minutitos de respire para salir, renovar el aire y volver a entrar. Pero bueno, sí o sí va a ser un poquito más extensa y nos va a dar la posibilidad de poder discutir los textos, ir leyendo algunas otras cosas que a veces en la clase virtual, por los tiempos que manejamos, es muy difícil de llevar adelante. ¿Sí? Pero bueno, todos los materiales están subidos, así que los invito a leerlos y bueno, que se vayan anticipando ya lo que vamos a trabajar. Nosotros en esta instancia vamos a entrar fuertemente ya a la etapa de la Confederación Argentina. Yo no me voy a demorar tanto en esto, ¿sí? Vamos a entrar con fuerza a trabajar sobre tanto el primer y segundo gobierno de Rosas, en lo político y también en lo económico-social. ¿Sí, Agustina? Profe, la clase presencial quedaría los viernes a las 6. Quedaría los viernes a las 17 horas. ¿Sí? Viernes bien. 17 Muchas horas. gracias. Ese sería el horario que a mí me han puesto y que me han pasado. ¿Está? Bien. Le decía porque justamente nosotros arrancamos con el tema de las prácticas. No sé si va a ser después de esas 2 semanas o cómo, pero bueno, probablemente lleguemos un rato más tarde porque justo nos tocó en el horario a la tarde. No hay problema, ¿sí? Después vos ponete al tanto de lo que hemos venido trabajando. Lo que sí, Agustina, anda haciendo el proceso de lectura para que cuando ingreses a la clase y por ahí venimos trabajando ya un determinado tema, puedas ir preguntando y que te sea útil. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, chicos, entonces llegamos hasta acá con la clase del día de hoy. Nos encontramos ya para el viernes de la próxima semana. Los invito a leer, a mirar lo que se ha ido publicando en la plataforma, para que, bueno, vayamos avanzando. Yo por ahí estaba pensando en este margen también de presencialidad al cual vamos a retornar, no abandonar la cuestión de las clases que se suben a la plataforma. Por ahí les puedo llegar a subir una clase grabada de los temas que venimos trabajando como una instancia de reforzamiento, ¿sí? A lo que se va a trabajar de manera presencial. Profe, estaría bueno, bueno, lo que pasa es que usted utiliza mucho PowerPoint, porque en otra materia que estoy haciendo yo, suben los audios directamente. También sí, podría ser el tema de grabar el audio y pasarlo, también es otra alternativa. Lamentablemente en las aulas no tenemos el recurso tecnológico para grabarnos en vivo y mientras damos la clase. No está previsto. Yo digo que en algún momento lo van a hacer, ¿sí? Pero por ahora no lo tenemos. Entonces, bueno, podría ser la propuesta de David, por ahí grabar en audio lo que se ha dado y luego subirlo a la plataforma.
pero si tengo la oportunidad de contar con un poco de tiempo y grabarles algún pequeño video para ir reforzando lo que se trabaja en el aula, lo voy a hacer. Así ustedes tienen las dos instancias, de trabajo en aula y también algún material audiovisual generado por la cátedra para que vayan profundizando y afianzando un poco más conceptos. Bueno, llegamos hasta acá, entonces muchas gracias por la paciencia que me han tenido hasta aguantarme hasta esta hora. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, la semana próxima. Les dejo un saludo inmenso a todos y que tengan una excelente semana. Chao, chao, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Chao, profe. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao, profe. Buenas tardes.